Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos resuena profundamente, la felicidad y la salud. Pero no vamos a hablar de recetas genéricas, no señor. Hoy vamos a desentrañar los secretos de una filosofía de vida fascinante, la de una persona que parece haber dominado el arte de vivir plenamente, alguien a quien llamaremos Demet. Prepárense porque lo que vamos a descubrir hoy podría cambiar la forma en que ven su propio camino hacia el bienestar. Y si aún no lo han hecho, les invito a que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita, así no se pierden ninguna de nuestras exploraciones. Demet, a simple vista, irradia una energía envidiable. Su sonrisa es genuina, su mirada tiene esa chispa que denota satisfacción, y su vitalidad contagia. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Es pura genética, suerte o existe un patrón, una forma de pensar, de actuar, que le permite cosechar tantos frutos en términos de felicidad y salud? A lo largo de las próximas semanas hemos estado observando, analizando y, lo más importante, intentando descifrar la esencia de su filosofía. Y hoy, finalmente, vamos a compartir con ustedes lo que hemos aprendido. Lo primero que salta a la vista en Demet es su relación con el tiempo. No es que tenga más horas en el día que nosotros, claro está. La diferencia radica en cómo elige invertir esas horas. Hay una conciencia palpable en cada acción, en cada decisión. No se trata de vivir sin planes, al contrario, pero sí de no dejarse atrapar por el agobio de un futuro incierto o el arrepentimiento de un pasado irremediable. Su presente es un jardín cuidadosamente cultivado. ¿Y cómo se cultiva ese jardín? Pues con pequeñas dosis de presencia. Cada actividad, ya sea preparar el café por la mañana, mantener una conversación o dar un paseo, la realiza con atención plena. No está pensando en la siguiente tarea, ni revisando mentalmente la lista de pendientes. Está ahí experimentando el aroma del café, conectando con la persona frente a él, sintiendo el aire en su piel. Esta práctica, que para muchos suena casi esotérica, es la base de su serenidad. Es como si hubiera descubierto el secreto de desacelerar el reloj interno, permitiendo que cada momento se despliegue con su propia riqueza. Esta práctica de la atención plena, o mindfulness, que Demet encarna con tanta naturalidad, va mucho más allá de ser una moda pasajera. Es un entrenamiento mental deliberado que le permite anclarse en el aquí y ahora, liberándose de las cadenas del estrés y la rumiación mental. Al dedicar su atención completa a lo que está sucediendo en el momento presente, Demet evita la dispersión que a menudo nos consume. Imaginen la cantidad de energía mental que invertimos en preocuparnos por lo que podría salir mal en el futuro o en lamentar errores pasados. Demet, en cambio, redirige esa energía hacia la experiencia directa, lo que le permite disfrutar plenamente de las pequeñas satisfacciones cotidianas y afrontar los desafíos con una mente más clara y enfocada. Esta cualidad de estar presente no solo le otorga una calma envidiable, sino que también potencia su capacidad para tomar decisiones más conscientes y para establecer conexiones más profundas con las personas que le rodean. Al escuchar activamente y con plena atención, crea un espacio de confianza y autenticidad que nutre sus relaciones. Otro pilar fundamental de la filosofía de Demet es su enfoque en lo que él llama el cuidado del cuerpo como templo. Y no me refiero a dietas extremas ni a obsesiones con el gimnasio, aunque sí hay un respeto por la actividad física y una alimentación equilibrada. Lo que realmente le distingue es la forma en que concibe la salud, no como la ausencia de enfermedad, sino como un estado de vitalidad y equilibrio integral. Esto implica escuchar las señales que su cuerpo le envía. Si se siente cansado, no fuerza. Si necesita descansar, lo hace. Si su cuerpo le pide un alimento nutritivo, se lo ofrece. Es una comunicación constante, una empatía profunda con sus propias necesidades físicas. Y esto se traduce en una energía sostenida, una resistencia natural ante los avatares de la vida. Piensen en ello, cuántas veces ignoramos las señales de nuestro cuerpo, empujándonos hasta el límite, solo para darnos cuenta de que hemos cruzado una línea. Demet ha aprendido a no llegar a ese punto. Es un compromiso diario, un acto de amor propio que se refleja en su bienestar. La concepción de Demet sobre la salud como vitalidad y equilibrio integral es revolucionaria en nuestra cultura, a menudo obsesionada con la curación de la enfermedad en lugar de la promoción activa del bienestar. Su enfoque es proactivo, no reactivo. Al tratar su cuerpo como un templo, lo honra y lo respeta, reconociendo su sabiduría inherente.
Esta profunda conexión con su cuerpo le permite anticipar las necesidades y prevenir el agotamiento. La clave aquí es la autoobservación sin juicio. En lugar de imponerse reglas estrictas o culparse por no cumplir con ideales poco realistas, Demet cultiva una curiosidad amable hacia su propio organismo. Si experimenta fatiga, la explora, es falta de sueño, estrés, o quizás una señal de que necesita nutrirse de una manera específica. Esta curiosidad le permite responder a las necesidades de su cuerpo de forma precisa y compasiva. Además, su énfasis en la actividad física y la alimentación equilibrada no se basa en la compulsión, sino en el placer y el respeto. El movimiento es una celebración de lo que su cuerpo puede hacer, y la comida es un acto de nutrición y disfrute. Pero la felicidad y la salud de Demet no se detienen en lo físico o lo mental inmediato. Hay una dimensión espiritual, o si prefieren, una dimensión de propósito, que es crucial. Él no vive el día a día en un vacío, sino con una clara idea de lo que da sentido a su existencia. Y este sentido no proviene de grandes logros externos, sino de la conexión. Conexión consigo mismo a través de la introspección y el autoconocimiento, conexión con los demás a través de relaciones auténticas y empáticas, y conexión con algo más grande que él mismo, que puede ser la naturaleza, el arte o un conjunto de valores que guían su vida. Esta conexión le permite navegar las inevitaciones de la vida con resiliencia. Cuando llegan los momentos difíciles, y llegan para todos, su ancla está firme. No se derrumba ante la adversidad, sino que la ve como una oportunidad para crecer y para reafirmar sus valores. Es esa fuerza interna alimentada por un propósito claro, lo que le permite mantener la calma y la esperanza. La dimensión de propósito y conexión es, quizás, el componente más profundo y duradero de la filosofía de Demet. En un mundo que a menudo nos impulsa hacia la competencia y el individualismo, Demet encuentra la plenitud en el entrelazamiento. La conexión consigo mismo no es un acto de narcisismo, sino de honestidad radical. Implica mirarse al espejo y aceptar tanto las luces como las sombras, comprendiendo las propias motivaciones y patrones de comportamiento. Esta autoexploración es la base para la autenticidad en las interacciones externas. La conexión con los demás se manifiesta en relaciones basadas en la empatía, la escucha activa y el apoyo mutuo. Demet comprende que somos seres intrínsecamente sociales y que la calidad de nuestras relaciones es un indicador clave de nuestro bienestar. Finalmente, la conexión con algo más grande le proporciona un marco de significado que trasciende las preocupaciones personales. Ya sea a través de la contemplación de la belleza natural, la apreciación del arte, o la adhesión a principios éticos sólidos, esta conexión le ancla en un sentido de pertenencia y trascendencia, dándole perspectiva en los momentos de dificultad. La resiliencia de la que hablo es una palabra clave. Demet no es inmune al dolor o a la decepción. Lo que le diferencia es su capacidad para procesar esas experiencias sin que lo consuman. No se aferra al resentimiento, no se castiga por los errores. En lugar de eso, aprende de ellos. Los ve como lecciones, como peldaños en su camino. Hay una aceptación profunda de que la vida es un flujo constante de altos y bajos, y que la perfección no es el objetivo. El objetivo es el crecimiento, la evolución, el aprender a bailar con las circunstancias, incluso cuando la música es desafiante. Esta perspectiva le libera de un peso enorme, la necesidad de controlarlo todo. Entiende que hay fuerzas más allá de su control, y en lugar de luchar contra ellas, aprende a fluir con ellas, encontrando la paz en esa aceptación. La resiliencia en la filosofía de Demet no es un rasgo innato, sino una habilidad cultivada. Se nutre de su capacidad para reencuadrar las adversidades. En lugar de ver un fracaso como un final, lo interpreta como una oportunidad para aprender y ajustar el rumbo. Esta mentalidad de crecimiento le permite recuperarse de los reveses con una fortaleza renovada. La aceptación profunda de la naturaleza cambiante de la vida es fundamental. En lugar de resistirse a las inevitables dificultades, Demet las abraza como parte del tapiz de la existencia. Esta aceptación no es pasividad, sino una forma de liberar energía que de otro modo se gastaría en la lucha inútil. Al dejar ir la necesidad de control absoluto, Demet se abre a la posibilidad de encontrar soluciones creativas y de adaptarse a circunstancias imprevistas. Es esta libertad de la tiranía del control lo que le permite experimentar una paz interior más profunda. Y hablemos de la gratitud. Es un ingrediente casi invisible, pero omnipresente en la filosofía de Demet. No es una gratitud forzada o superficial,
sino una apreciación genuina por las pequeñas cosas. El amanecer, una taza de té caliente, una conversación sincera, la simple posibilidad de respirar. Constantemente nos recuerda, a través de US acciones y su forma de hablar, que la abundancia no siempre se mide en posesiones materiales, sino en la capacidad de reconocer y valorar lo que ya se tiene. Esta práctica de la gratitud actúa como un amplificador de las emociones positivas. Incluso en días grises, su mente busca activamente motivos para agradecer, cambiando el enfoque de lo que falta a lo que está presente. Es una forma de entrenar la mente para ver el lado positivo, para encontrar luz incluso en la penumbra. La gratitud es el lubricante que mantiene en movimiento la maquinaria del bienestar de Demet. Al elegir conscientemente enfocar su atención en lo que tiene, en lugar de lo que le falta, reprograma su cerebro para percibir la vida desde una perspectiva de abundancia. Esta práctica no solo genera emociones positivas, sino que también mejora la salud física. Estudios han demostrado que las personas gratas tienden a dormir mejor, a tener sistemas inmunológicos más fuertes y a experimentar menos dolor. Para Demet, la gratitud no es una tarea, sino una forma de ser. Es una lente a través de la cual observa el mundo, encontrando maravilla y apreciación en cada rincón. Esta perspectiva optimista y agradecida es contagiosa, y se irradia en su interacción con los demás, creando un círculo virtuoso de positividad. Ahora, quizás se pregunten, ¿cómo podemos empezar a incorporar estos principios en nuestras propias vidas? Demet nos enseña que no se trata de revoluciones drásticas, sino de pequeñas semillas que plantamos cada día. Empecemos con la atención plena. Elijan una actividad cotidiana, como lavarse los dientes o caminar hacia el trabajo, y comprométense a estar plenamente presentes durante esa actividad. Sin distracciones, solo ustedes y la experiencia. Luego escuchen a su cuerpo. ¿Qué les pide hoy? ¿Descanso, movimiento suave, un alimento reconfortante? Permítense satisfacer esas necesidades sin culpa. En cuanto al propósito, no necesitan tener una misión de vida grandiosa definida desde el principio. Empiecen por identificar qué les apasiona, qué les ilusiona, qué les hace sentir vivos, y dediquen tiempo a ello por pequeño que sea. Y la gratitud, bueno, esa es tan simple como tomarse un minuto cada día para reflexionar sobre 3 cosas por las que están agradecidos. Pueden ser cosas enormes o diminutas, lo importante es el acto de reconocer. La belleza de la filosofía de Demet reside en su accesibilidad y aplicabilidad práctica. No requiere cambios radicales de estilo de vida, sino una serie de ajustes sutiles pero significativos. La atención plena se puede integrar en cualquier momento del día, transformando tareas mundanas en oportunidades de conexión y apreciación. La escucha corporal es un acto de autocompasión, permitiéndonos honrar nuestras necesidades sin el peso de la autocrítica. Encontrar el propósito no tiene por qué ser un viaje monumental, puede comenzar explorando los pequeños intereses que encienden nuestra curiosidad y nos dan una sensación de significado. Y la gratitud, como se mencionó, es un hábito simple pero poderoso que puede ser cultivado en solo unos minutos al día. La clave es la consistencia. Son estas pequeñas acciones repetidas día tras día las que con el tiempo construyen una base sólida para el bienestar. Lo fascinante de la filosofía de Demet es que no se trata de una fórmula mágica, sino de un estilo de vida. Es un proceso continuo, una evolución constante. No hay un punto final donde se alcanza la felicidad perfecta, o la salud inquebrantable. Más bien, es un camino de autodescubrimiento y autocuidado que se recorre día a día. Y lo más inspirador es que es alcanzable. No requiere una fortuna ni talentos extraordinarios, solo una voluntad de intentarlo, una apertura a aprender y una compasión hacia uno mismo. Hemos visto cómo Demet cultiva la presencia, cómo honra a su cuerpo con respeto y sabiduría, cómo encuentra sentido en la conexión y el propósito, cómo abraza la resiliencia con aceptación, y cómo florece gracias a la gratitud. Estos son los pilares que, desde nuestra humilde observación, sustentan su bienestar y su serena felicidad. No es una persona que busca la aprobación externa, sino que vive en congruencia con sus valores más profundos. Y esa congruencia es en sí misma una fuente de profunda satisfacción. La congruencia es, quizás, la joya de la corona de la filosofía de Demet. Vivir en alineación con los propios valores genera una paz interior inmensa.
Cuando nuestras acciones reflejan nuestras creencias más profundas, eliminamos la fricción interna y experimentamos una autenticidad que es profundamente liberadora. Demet no aparenta ser alguien que no es, vive su verdad con una simplicidad admirable. Esta integridad personal es lo que le permite irradiar esa luz tan particular. No se trata de ser perfecto, sino de ser genuino. Y es en esa autenticidad donde reside la verdadera fortaleza y la felicidad duradera. Para concluir, quiero reiterar que la filosofía de Demet no es un dogma, sino una invitación. Una invitación a mirarnos a nosotros mismos con más compasión, a escuchar las señales de nuestro cuerpo con más atención, a buscar el sentido en nuestras conexiones, a abrazar la imperfección con resiliencia y a encontrar alegría en la gratitud. Son prácticas sencillas pero transformadoras si se abordan con sinceridad y constancia. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero de verdad que les haya inspirado tanto como a mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué aspecto de esta filosofía les resuena más? ¿Hay algo que ya practican y que les gustaría compartir? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de cada uno de ustedes. Y si este vídeo les ha aportado valor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con quienes creen que pueda servirles, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.